Bien, vamos entonces a dar inicio a la conferencia de la tarde de hoy. En este ciclo de conferencias, permítanme saludar y dar la más cordial bienvenida a los colegas presentes y estudiantes en el marco de los 80 años de la fundación de nuestra querida Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. En nombre de nuestra decano, la doctora Nancy León Martínez, demás autoridades, miembros del comité organizador y el mío propio. Estoy seguro que la conferencia que hoy vamos a disfrutar será del agrado de todos y quería darles algunas explicaciones acerca de esto. Vamos a tener unos 45 minutos para disfrutar de la presentación y al final vamos a contar con unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Cada uno de los participantes que estén en la sala podrán hacer uso del chat de la plataforma haciendo sus preguntas en el transcurso del desarrollo de la conferencia. Ahora, les quería, para dar inicio a la presentación, pues quería hablar unas pequeñas palabras de nuestro ponente. Le quiero dar unas palabras para comenzar que serían amigo, estudiante y colega. ¿Por qué utilizo estas palabras? Porque yo he sido testigo del desarrollo profesional y personal de Alexis. Además de eso, puedo conseguir innumerables adjetivos acerca de él, como una persona correcta, agradable, que siempre es agradable con los estudiantes y está muy cercano a él, cosa que es muy importante para seguir la tradición de nuestra querida facultad. Humilde y sobre todo muy inteligente. De él estoy hablando de Alexis Álvarez León. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela como odontólogo, especialista en odontología operatoria y estética, profesor de la Cátedra de Operatoria, miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Odontología Operatoria, Estética y Biomateriales, miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Periodontología y miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Medicina Estomatológica. Pues la conferencia que hoy nos trae lleva el nombre de Protocolo de Atención Odontológica a Pacientes con Síndrome de Envejecimiento Prematuro. Adelante, Alexis, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón. Agradecido por esas palabras, profesor Aulio. De verdad que me siento bastante orgulloso y a la vez contento en estar celebrando con todos ustedes estos 80 años de aniversario de nuestra querida facultad, ícono de referencia tanto nacional e internacional en la formación de profesionales de la odontología, con pensamiento y conocimiento crítico. Y hoy estoy aquí. Quiero felicitar a las autoridades en nombre mío propio y de la cátedra y el posgrado que represento con mucho orgullo. También quiero felicitar a toda la comunidad que hace vida en nuestra facultad, personal docente, administrativo, obrero, técnico y de servicio, y sobre todo a nuestros estudiantes. En esta oportunidad les vengo a traer un tema que me apasionó bastante mientras estuve de residente en el posgrado de odontología operatoria y estética hace un poco tiempo, en donde me despertó el interés debido a una paciente que acudió a nuestro posgrado para ser atendida y con necesidad de atención odontológica.
Esta paciente tenía el diagnóstico de un síndrome denominado síndrome de envejecimiento prematuro y casualmente fue asignada a mi persona. En este momento nace el interés y despierta en mí un deseo por saber específicamente a qué se debía ese síndrome de envejecimiento prematuro, y que como odontólogo, desde mi área, que es la odontología restauradora y estética, cómo podía yo como odontólogo identificar las manifestaciones que se producían en ese tipo de pacientes y darle el punto de vista restaurador y de tratamiento. Entonces, lo que les vengo a presentar a continuación fue la propuesta que hicimos, la cual presenté como trabajo especial de grado en enero de este año. Entonces, a continuación les presento mi protocolo de atención odontológica a pacientes con síndrome de envejecimiento prematuro. Quiero comenzar con lleno de orgullo por celebrando los 80 años de historia de nuestra querida facultad, en donde he sido partícipe y he recorrido con ella desde el año 2008, cuando comencé mis estudios de pregrado. Luego, en el año 2014, egresé como odontólogo y regresé en el año 2016 para cursar estudios de odontología operatoria y estética de especialización. Y a su vez me mantuve como profesor contratado de la cátedra operatoria, y no fue hasta el año 2019 cuando realicé mi concurso de oposición, y puedo decir que ahora sí pertenezco formalmente a lo que es la planta profesoral de nuestra facultad. Son 80 años de historia y de renombre, y quiero con ello comenzar y decir que estamos más vivos que nunca. La facultad no ha envejecido esas ganas de aprender, no ha envejecido ese ímpetu usevista que nos caracteriza a todos los egresados y de lo que formamos parte de ella. Y con eso quiero dar el enlace para comenzar hablando del envejecimiento, que es el tema central de mi conferencia. Entonces, quiero comenzar a ubicar en lo que es el envejecimiento, y el envejecimiento no es más que un fenómeno fisiológico, y la comprensión de todos sus mecanismos se ha convertido en un tema de actualidad a través del incremento de la vida de la población. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, en su último informe sobre envejecimiento y salud, caracteriza el envejecimiento como la consecuencia y acumulación de una variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y un aumento de riesgo de la enfermedad. Diferentes teorías han sido propuestas para explicar por qué se produce el envejecimiento, en las cuales tenemos una teoría molecular, una teoría celular, morfológica, fisiológica, y la Organización Mundial de la Salud hace paréntesis y coloca un último ítem, que hay un envejecimiento fisiológico y social. De esta manera, entonces, tenemos que comprender y entender que los sistemas fisiológicos van a envejecer a un ritmo determinado y con unas consecuencias que van a ser variables y una particularidad propia en función de carga órgano implicada. Esto nos quiere decir que si bien nuestro organismo está compuesto o está formado y actuando unos órganos en simbiosis, trabajando en función uno del otro, y de los cuales pueden existir algunas alteraciones en ese mecanismo específico de lo que es el proceso de envejecimiento, y que pueden amenazar esta esperanza de vida, los cuales lo pueden o potenciar, que es en este caso, o lo pueden retardar. Entonces, la esperanza de vida va a estar comprometida por una alteración genética que puede ser adquirida por un mal funcionamiento del sistema en sí o por alteraciones celulares. Vamos a tener que hay dos teorías bien importantes que explican el desarrollo de lo que es la vida humana, y vamos a tener que hay una teoría evolucionista y una teoría fisiológica. La teoría evolucionista se relaciona con la evolución biológica desde el primate hasta evolucionaba hasta pasando por lo que es el hombre de Neandertal, Cromañón, hasta el ser humano que somos hoy en día. Pero también no escapa una teoría fisiológica en donde responde que el ser humano está formado por una serie de sistemas, y el órgano principal que da esa vida es la célula. Entonces, como antecedentes importantes a lo que es esta investigación, vamos a tener que en el año 1886, un doctor galés llamado Jonathan Hutchinson describe por primera vez en el área de medicina un niño que tenía 1 año y medio de edad y tenía una apariencia de anciano.
y comienza a apuntar unas características faciales que observaba en ese paciente que eran típicas y que le llamó la atención que era diferente a otras entidades patológicas asociadas con envejecimiento. Posteriormente, en el año 1904, el doctor Hastings Gilford reporta el segundo caso y pasa a etiquetarlo como síndrome de progeria. De allí lleva ese nombre, síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, por la unión a los aportes importantes a lo largo de la historia de estos dos grandes investigadores científicos. Y el doctor Hastings Gilford es el que deriva y le coloca el significado etimológico de la palabra progeria, que tiene significado de pro, significa a favor, hacia, y geria, a favor, edad. Entonces podríamos decir que componemos la palabra y sería hacia la edad o a favor de la edad. Entonces, luego en el año 1999, en Estados Unidos se establece una fundación para investigación sobre progeria. Y lo curioso de esta creación de esta fundación es que los padres o los dueños, por así decirlo, de esta fundación son dos grandes médicos que tienen un niño con progeria. Entonces, realizaron un consejo de expertos en donde las propias investigaciones sobre esta patología multisistémica agrupaba y necesitaba o ameritaba la intersección de varias especialidades, tanto médicas, y en este caso, el odontólogo hace parte de ese consejo de expertos. Entonces se establece la Fundación para Investigación de Progeria en el año 1999. Luego, en el año 2002, Bastón y colaboradores reportan qué consideraciones deben tomarse en cuenta en cirugía bucal y maxilofacial, donde la planificación y las técnicas quirúrgicas aplicadas deben ser modificadas y ajustadas a una morfología facial anormal, en primer lugar por una falta de elasticidad dérmica. Entonces ya comenzamos a adentrarnos en lo que es qué características o qué estamos consiguiendo en ese tipo de pacientes. Y encontramos que hay una falta de elasticidad dérmica por una pérdida de grasa subcutánea, lo que hace dar una apariencia de una piel acartonada y en algunas zonas del cuerpo se hace bastante rígido. Entonces, como antecedentes específicamente de Venezuela, vamos a tener dos grandes antecedentes. El primero en el año 2002, realizado en el posgrado de odontopediatría de la Universidad Central de Venezuela, donde existe el primer registro de atención de un paciente con síndrome de progeria. Un registro que, si bien no está publicado, muy gentilmente la residente, ya hoy colega, me facilitó toda la información que para ese momento, estamos hablando del año 2002, ya vamos a ver más adelante que en ese momento no se tenía la explicación científica o no se tenía la etiopatogenia clara de qué era lo que sucedía con esta alteración genética. Entonces, posteriormente, en el año 2004, vamos a tener que un grupo de investigadores de la Universidad del Zulia reportan un caso de un niño de 10 años con síndrome de Hutchinson-Gilford con una maloclusión severa. Y en sus conclusiones establecen que una rehabilitación neuroclusal en estos pacientes es clave para el tratamiento de las disgnasias en pacientes estructuralmente y sistémicamente desfavorables. Entonces, quiere decir que el tratamiento para recuperar lo que es ese equilibrio morfofuncional a nivel de lo que es nuestro sistema estomatognático es clave en estos pacientes. Y luego llegamos al antecedente que, por así decirlo, es más importante desde el punto de vista dental para nosotros. Y es que Domingo y colaboradores en el 2009 evaluaron 15 pacientes que tenían la mutación del gen LMNA, que es el gen que es responsable o que causa lo que es el síndrome de la progeria. Y ellos identificaron rasgos faciales, hallazgos clínicos y radiográficos en cavidad oral. Y le aplicaron estadística y hicieron la cuantificación de estas características reportadas. Entonces, por así decirlo, es el artículo o la separata clave en todo este proceso de investigación. Entonces, teniendo claro que ya hay un componente genético, vamos a entender que el envejecimiento es un fenómeno genético porque las alteraciones celulares que lo acompañan se originan por un cambio progresivo del patrimonio genético o de su expresión. Esto nos hace pensar y nos hace llevar a que las enfermedades genéticas se engloban dentro de un gran grupo de enfermedades que se denominan enfermedades raras o enfermedades huérfanas.
que tiene por definición aquella enfermedad o condición que tiene una prevalencia baja en la población, por lo general inferior al 1 por 2.000 personas, en el caso de la Unión Europea, o menos de 200.000 afectados, en el caso de los Estados Unidos. Entonces, estas enfermedades raras u huérfanas, el 80% de ellas son de origen genético, y no más de 400 disponen de tratamiento. Entonces, hay una serie de conglomerados y cosas que suceden en torno a estas enfermedades raras. Y la primera va a ser que va a haber un desconocimiento acerca de lo que es el origen de esta enfermedad, un desconcierto y una desorientación en el momento del diagnóstico, desinformación sobre cuidados, complicaciones, tratamientos y ayudas técnicas que le puedan facilitar la vida a estos pacientes, desinformación sobre especialistas o centros médicos de referencia, aislamiento y falta de contacto con otras personas afectadas por la misma rareza de este síndrome y la baja prevalencia que tiene. Un rechazo social y pérdida de autoestima en estos pacientes, falta de protocolos de estudio y seguimientos, falta de reconocimiento en políticas y sistemas de salud, falta de cobertura legal, tanto para fomentar lo que es la investigación sobre genética, ensayos clínicos y nuevos tratamientos. Entonces, debido a todos estos planteamientos realizados anteriormente, nos llama la atención y quisimos aportar lo que es un protocolo de atención odontológica a pacientes con síndrome de envejecimiento prematuro. Entonces, para realizar lo que es la búsqueda de la información, nos enmarcamos en un estudio de tipo descriptivo, en donde realizamos una búsqueda documental utilizando palabras claves como progeria, síndrome de Hutchinson-Gilford, envejecimiento, enfermedades raras en el MNA, a través de bases de datos de artículos médicos como PubMed, Medline, Cielo y Science. Entonces, ¿qué conocemos como síndrome de Hutchinson-Gilford? Vamos a entender que es una condición genética letal, extremadamente rara y que tiene herencia autosómica dominante. Es de tipo multisistémica, o sea que van a existir distintos sistemas que van a estar implicados. Se va a presentar con una incidencia de 1 por cada 8 millones de niños nacidos vivos, donde el género masculino es el más prevalente con una razón de 1.5 a 1, donde el género, con respecto al género femenino. La edad promedio de muerte en estos pacientes es de 13 años, con un rango que va desde los 8 hasta los 21 años. Sin embargo, existen casos reportados de pacientes que superan este límite o esta razón de edad, en donde se les ha pasado a denominar progeria clásica o progeria del adulto. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación clínica de esta enfermedad? Y va a ser un envejecimiento prematuro en niños, y se va a observar específicamente a partir del segundo año de vida. Quiere decir que estos niños van a nacer y sus primeros meses de vida va a ser como un niño normal. Pero después de los 2 años se comienzan a observar una serie de características clínicas que hacen que el clínico o el médico tratante se comience a dar cuenta, y allí es donde se empiezan a buscar exámenes complementarios para observar y hacer seguimiento para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a entender que los niños con progeria van a envejecer 10 veces más rápido de lo normal. Lo que, por ejemplo, un niño de 7 años va a aparecer fenotípicamente un niño o un individuo que tenga 40 años. Entonces, los signos y síntomas característicos de este síndrome se van a desarrollar muy rápidamente. Una vez que comienzan a aparecer esos signos, ellos se van a potenciar drásticamente, en los cuales, vamos a recalcar, comienza a aparecer lo que es alopecia, lipodistrofia y, por último, un retardo severo en el crecimiento. En el año 2003, con respecto a la etiopatogenia, buscando la causa específica o qué era lo que lo producía, en el año 2003, un consorcio genético que se realiza en Francia por un grupo de investigadores descubrieron o aislaron el gen que causaba la progeria, y donde hicieron 2 grandes descubrimientos. Primero, que el síndrome de Hutchinson-Gilford no es hereditario. Es el primer descubrimiento que hacen. Y la segunda es que el gen causante, o lo que lo provocaba, es el gen LMNA. Entonces, en el extremo de esos telómeros se producía una mutación puntual, específicamente en el extremo Q23.1. Entonces se producía un cambio de lo que era esa estructura, ese patrimonio genético, y hacía que se desencadenara todas estas características que ya hemos venido mencionando. Entonces, se produce la mutación del gen LMNA
desarrolla lo que es una proteína está incorrectamente formada y se denomina progerina. Esa proteína va a tener repercusión en lo que es la restauración y renovación de los tejidos, haciendo que ellos no se puedan regenerar ni renovar y se produzca un envejecimiento acelerado. Entonces, específicamente teniendo alteraciones en lo que es la integridad del tejido conectivo, que es el tejido que forma la mayor cantidad de tejidos del cuerpo, y también es componente esencial de varios órganos, como tejido óseo, tejido muscular, tejido cutáneo, vasos sanguíneos. Entonces, la progerina específicamente va a permanecer unida a lo que es esa membrana nuclear y va a afectar lo que es la estabilidad nuclear, mecanismos de transducción y replicación del ADN, transcripción génica, regulación del ciclo celular, diferenciación celular y apoptosis. Entonces, la primera referencia que existe a nivel mitológico sobre el gen LMNA es que este es denominado lo que le llaman la fuente de la eterna juventud. Y entonces, la primera referencia que se conoce sobre esta frase está en el tercer libro de las historias de Heródoto, en donde se dice que existía una fuente que tenía propiedades curativas y medicinales, en donde las personas que no querían envejecer se sumergían en ella y perpetuaban lo que era la juventud. Aquí estamos hablando de lo que es el siglo IV antes de Cristo. Entonces, ¿qué signos y síntomas vamos a conseguir en estos pacientes que nosotros como clínicos debemos tener en cuenta? Vamos a tener una piel esclerodérmica con una apariencia cartonada, lipodistrofia, alopecia, venas en el cuero cabelludo se tornan prominentes y se ven y son más visibles, baja talla y bajo peso corporal, ausencia del desarrollo de las características sexuales, uñas distróficas y contracturas musculares idiopáticas. A nivel craneofacial, y ya nos vamos adentrando ya al terreno al terreno de nosotros como odontólogos, en donde vamos a tener ojos prominentes, va a haber ausencia de cejas y pestañas, orejas sin lóbulo, la nariz puntiaguda, se va a observar disminución de tamaño de lo que son los maxilares, reportado como una micrognatia maxilar, y un marcado retrognatismo mandibular, y una voz aguda. A nivel de las imágenes observamos que la imagen que se encuentra a la derecha es la imagen del paciente que está reportado, atendido en el posgrado de odontología pediátrica en el año 2002, en donde se observa en ambas fotografías un neurocráneo disminuido, dando una apariencia descrita en la literatura de apariencia de pájaro desplumado. Como signos radiográficos vamos a observar que estos se manifiestan entre lo que es el primer y segundo año de vida, causando lo que es una desproporción craneofacial, retraso en lo que es el cierre de las fontanelas, malformaciones en la mandíbula, osteólisis de los huesos largos, una acrosteólisis y resorción ósea de la falange distal. Estas dos características son patognomónicas de lo que es esta patología. Se produce una acrosteólisis a nivel del extremo de lo que es el hueso de la clavícula, en donde se observa en la línea azul, así estaba la longitud, y luego con el pasar de 12 meses a un año se observa la resorción o el borramiento de lo que es esa longitud de ese tejido óseo y de característica idiopática. No se sabe por qué se sucedió entonces, lo cual nos da a nosotros como clínicos, específicamente al médico tratante general, es que en estos pacientes, a través de estos estudios radiológicos, podemos observar que una vez que ya tenemos la confirmación de lo que es la mutación de ese gen, el MNA está mutando, observamos lo que es la acrosteólisis, y a nivel de la falange distal de lo que es manos y pies se observa el borramiento del último extremo de la parte del tejido óseo. Entonces, ¿qué manifestaciones bucales vamos a asociar a la progeria como clínicos? La primera reportada en la literatura es la micrognatia, la retrognatia y apoyamiento dentario, en donde existe una marcada disminución del tamaño de la mandíbula después del primer y segundo año de vida, específicamente después del segundo año de vida, en donde el cuerpo, tanto el cuerpo como la rama, aparentemente se hacen más pequeños, lo que nos da un tamaño del neurocráneo que va a depender en parte del crecimiento cerebral y va a estar cerca de lo normal. Sin embargo, el viscerocráneo, huesos en la cara, van a estar
disminuidos. Y se observa la marcada apariencia de lo que es el pájaro desplumado. Entonces, Domínguez y colaboradores en el año 2009 reportaron que las mediciones cefalométricas proporcionaron una base para interpretar hallazgos como apilamiento dentario y maloclusión, debido a una discrepancia en el tamaño y la longitud en el perímetro del arco dental. Como imágenes clínicas observamos las características clínicas típicas que vamos a observar en estos pacientes, y vamos a observar un apilamiento dentario en donde comúnmente los incisivos laterales se localizan por lingualo-palatino. La imagen superior corresponde al estudio de Domínguez y colaboradores, y la imagen inferior corresponde a el paciente atendido en el posgrado de odontopediatría. También se reportan anomalías dentarias, en las cuales existe lo que es una formación completa y anormal de las raíces en molares primarios. Existe una atrofia reticular de la pulpa con una cámara pulpar estrecha. También está reportado hipoplasia y defectos estructurales del esmalte. Domínguez y colaboradores reportaron también que pacientes con síndrome de Hutchinson-Gilford y que tenían radiografías disponibles, el 64% de estos pacientes tenían dientes con ausencia congénita, lo que afectaba comúnmente y principal a los segundos premolares permanentes. También lo que es una marcada, un retraso en la erupción o agenesia de la dentición primaria y permanente, en donde la edad promedio de erupción del primer diente es a los 2 años. Fíjense cómo se retarda, aquí se retarda. No aparecen o exfolian cuando deberían exfoliar, que es más o menos a los 6 meses. El primer diente hace erupción en boca a los 14 meses. Y los datos sobre la erupción de estos dientes permanentes son escasos, pero también hay retrasos que van tanto de los 8 a los 14 años. Quiere decir que ya aquí comenzamos a pensar y a deducir que si hay tanto un retraso que el primer diente, más o menos a los 2 años, hace la primera erupción en boca, quiere decir que la relación de este núcleo familiar con el odontólogo va a iniciar de forma tardía, porque generalmente y comúnmente los representantes llevan a los niños cuando hace el primer diente erupción en boca. Entonces, en cuanto a lo que mencionabas anteriormente y que fue descrito por los investigadores de la Universidad del Zulia, fue donde la información sensorial de la oclusión va a participar en el proceso de cambio de forma de los maxilares, tanto en la velocidad de la erupción como en la aparición de estos dientes en boca. Otra característica clínica reportada en los pacientes con síndrome de progeria es el falso paladar hendido, y se observa como una constricción en lo que es el crecimiento maxilar, que predispone a un cambio en los tejidos blandos. Domínguez y colaboradores, además de esta constricción, observaron y lo asociaron a diferentes formas de lo que era bóvedas palatinas, en donde las formas ovales tenían el doble de prevalencia en niños con síndrome de progeria que la forma normal del paladar. La imagen inferior corresponde al paciente atendido en el posgrado de odontología pediátrica. También vamos a tener que estos pacientes es muy común conseguirnos con una característica que es la anquiloglosia. Y esta no va a ser más que una anomalía del desarrollo caracterizada por un cambio en el frenillo lingual que resulta con limitaciones en los movimientos de la lengua, que repercute en lo que es tanto deglución y fonación. Vamos a tener casos de pacientes con síndrome de progeria donde hay una fusión completa de la lengua al piso de la boca y va a imposibilitar estas funciones antes descritas. Entonces, ¿cuál va a ser el método quirúrgico indicado en estos pacientes? Es realizar una frenectomía, en donde esta debe ser realizada por un cirujano bucal que va a proceder a cortar ese tejido fibroso de la submucosa, eliminándolo por completo. Sin embargo, recordemos que hay un compromiso multisistémico en estos pacientes y deben ser canalizados a través de una interconsulta y autorización con lo que es un médico tratante. Entonces, ¿cuál va a ser el protocolo de atención odontológica a pacientes con síndrome de envejecimiento prematuro? Entonces, debo saber yo como odontólogo, o sea, ya tengo en consideración todas las características que voy a conseguirme con estos pacientes y cómo desde el punto de vista de mi consulta como odontólogo general, voy a establecer un protocolo de atención para este tipo de pacientes. Entonces, tengo que hacer mención a mi trabajo especial de grado, el cual fue presentado, como lo mencioné al inicio, en enero de este año, y que el mes pasado salió publicado en Acta Odontológica en su primera de este año,
y conjuntamente un logro con mi tutora y amiga, la doctora Janet López Lavadi, quien gentilmente me ayudó y me orientó en todo este trayecto con sus conocimientos en lo que es la medicina estomatológica y el tratamiento de lo que es todo este tipo de patologías. Entonces, en este artículo está de libre acceso, disponible en Odontológica, van a conseguir detallado a paso este protocolo en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué recomendaciones generales debemos seguir para atender a estos pacientes? Tenemos que tener en cuenta que son pacientes que tienen necesidades especiales. Sin embargo, estos pacientes no son pacientes con necesidades especiales, por así decirlo. Están dentro de un grupo de este tipo de pacientes que se denomina pacientes sistémicamente comprometidos. Recordemos que en el síndrome de progeria, la capacidad cognitiva no está comprometida, sino que hay alteraciones o compromiso en los sistemas fisiológicos del organismo. Por ejemplo, la parte cardiológica, en algunos casos, la parte cognitiva generalmente nunca está comprometida. La historia clínica en estos pacientes debe ser realizada detallada con antecedentes médicos relevantes. Una anamnesis médica y el estado de tratamientos actuales son muy importantes. Las interconsultas con el médico tratante, que dependiendo de la edad del paciente, estamos hablando que son niños que en el momento que son diagnosticados generalmente son 3, 4 años de edad y deben tener la interconsulta con su médico tratante, que en este caso es un genetista pediatra el que los trata. Un informe con el estado médico actual y un consentimiento informado en ellos es vital. Entonces, como parte del compromiso sistémico, vamos a tener que la Fundación para Investigación de Progeria tiene como manejo de sistemas implicados, en primer lugar, el monitoreo de la salud cardiovascular, definida como que en estos pacientes ocurre un deterioro con el pasar de los años de esta salud cardiovascular y esta aparece como un proceso gradual, se va deteriorando en función del tiempo. Y si no se establece un tratamiento, se va a deteriorar con mucha más velocidad. Entonces, el tratamiento con anticoagulantes en ellos es común y ayuda a prevenir lo que es eventos trombóticos. La dosis recomendada de aspirina debe ser de 2 a 3 miligramos por kilogramo, una vez al día o cada 2 días. Esta interconsulta, vuelvo a ser enfático, debe ser realizada y aprobada por el médico tratante, evaluando la suspensión o reanudación de esta terapia en la farmacológica en la consulta odontológica. Sin embargo, para la parte dental, por así decirlo, la Fundación para Investigación sobre Progeria refiere que el sangrado durante un procedimiento quirúrgico dental es controlable con el uso de medidas hemostáticas locales, habituales como es la sutura y la compresión mecánica con gasas. Sin embargo, cuando exista un procedimiento que amerite un sangrado profuso, un sangrado mayor, debe ser realizada la interconsulta previa con su médico tratante. También la Fundación de Investigación para Progeria, como sistemas implicados, refiere a los accidentes cerebrovasculares. Y estos son estudios que debe realizarse en estos pacientes estudios neurológicos para formación de imágenes por resonancia magnética para rastrear la presencia de anomalías. Entonces, en estos pacientes, un historial de convulsiones, dolores de cabeza graves o debilidad puede significar un ataque isquémico transitorio anterior o un pequeño accidente cerebrovascular. Con respecto a la nutrición, en los pacientes con síndrome de progeria, ellos van a nacer con un peso y tamaño dentro del rango normal. Sin embargo, a medida que ellos van creciendo, ellos no logran mantenerse en la curva de peso normal, en donde está indicado realizar comidas y suplementos multivitamínicos con contenido alto en lo que son calorías. Nosotros como clínicos debemos monitorear esa dieta del paciente, evaluar los factores de riesgo a desarrollar caries dental y factor de riesgo para candidiasis. Entonces, como riesgo caries dental, vamos a tener que es la probabilidad de que un individuo presente la enfermedad de caries dental en un periodo específico del tiempo y tener muy claro lo que es los conceptos de caries dental como una enfermedad referida que es una enfermedad de causa multifactorial que va a estar mediada por la biopelícula en función del tiempo, en donde los ácidos producidos por las bacterias de la biopelícula que están en contacto con el diente van a provocar una disbiosis en todo lo que es ese proceso y va a desencadenar una desmineralización de los tejidos dentarios.
Entonces, debemos nosotros como clínicos realizar lo que es un estudio individualizado del caso. Ningún paciente es igual a otro en riesgo a caries dental, modificar o tratar de tener contacto directo con lo que son esos factores y saber como clínicos cómo los podemos controlar, una determinación del riesgo de desarrollar la enfermedad o que aparezca en un futuro si todavía no la tiene, y con todos estos factores queremos asegurarnos de que no aparezca en función del tiempo. Un plan de tratamiento no invasivo para prevenir la aparición de lesiones nuevas y un monitoreo de lo que es las técnicas de cepillado dental e higiene. Entonces, cuando se conoce la relación odontólogo-paciente, esta relación, tanto odontólogo-paciente y representante, es esencial, porque recordemos que estamos hablando de pacientes de edades tempranas. Pues recomendamos un monitoreo de control de riesgo cada 4 meses y la primera consulta está recomendada, como mencioné anteriormente, antes de que el niño tenga 1 año de edad e incluso al momento de aparición del primer diente en boca. El examen clínico intrabucal en estos pacientes debe hacerse de forma muy cuidadosa porque hay unas características que lo diferencian del resto de los pacientes. Ellos van a tener una apertura bucal limitada, lo cual nos va a nosotros como clínicos a obligar a hacer una separación de carrillos de forma cuidadosa intermitente, utilizando un instrumental de tamaño reducido, de tamaño infantil. En algunos casos, protección ocular por fotofobia. Recordemos que aquí hay ausencia de cejas y pestañas y quizás en ambientes que están muy iluminados, junto con la luz de la unidad, puede causar eventos de fotofobia en estos pacientes. El registro fotográfico debe hacerse de manera rápida y eficiente, protegiendo lo que es la mucosa bucal, porque se ha observado en estos pacientes que hay signos de resequedad bucal. ¿Qué condiciones debemos tener en cuenta en el tratamiento restaurador y rehabilitación protésica en estos pacientes? Específicamente es el área que nosotros desempeñamos en lo que es el posgrado de odontología restauradora, y quizás fue la vuelta o el enlace que le quisimos hacer a el caso que nos llegó del paciente con síndrome de progeria, que tenía una necesidad de tratamiento, sobre todo era restauradora y rehabilitadora. Entonces, nosotros como clínicos, como odontólogos restauradores, ¿qué debemos tener en cuenta para restaurar estos pacientes? Y vamos a tener que existe evidencia científica en donde los pacientes con síndrome de Hutchinson-Gilford han demostrado una evolución satisfactoria cuando se les ha rehabilitado con implantes dentales osseointegrados. Aunque existe escasa evidencia científica sobre la rehabilitación en pacientes con progeria, hay necesidad de realizar estudios de longevidad y evaluar el tiempo de supervivencia, de que si realmente la instalación de lo que es implantes dentales osseointegrados en este tejido óseo de estos pacientes, teniendo en cuenta la afección multisistémica que está ocurriendo en estos pacientes, es una opción de tratamiento restaurador. Recomendamos que la ejecución del plan de tratamiento debe ser realizado por fases, y cada fase debe ser dividida en las subfases que sean necesarias, recordando que debemos estar con ellos, así sea lento, pero seguros. Las citas deben ser de corta duración, preferiblemente en la mañana, acompañados de su representante, realizando procedimientos precisos e intermitentes, porque estos pacientes han referido que han reportado mayor fatiga. Y las planificaciones protésicas se apuntan hacia lo que es un arco reducido, tanto por razones, lo que son razones biológicas y razones funcionales. Entonces, también se ha reportado que estos pacientes tienen enfermedades periodontales, como apiñamiento dental, como un factor de riesgo frecuente. Debemos instruir a lo que son los padres y representantes sobre lo que es una buena higiene bucal diaria y profesional. Recordar que debe acudir al odontólogo en un periodo mínimo de cada 4 meses, donde se le va a realizar tanto control mecánico y químico de lo que es la película dental, y reforzamiento de técnicas de cepillado y uso de medios auxiliares de higiene. En algunos casos que sea necesario realizar procedimientos de este tipo periodontales que van a involucrar sangrado, es recomendable realizar una profilaxis antibiótica debido al riesgo de producirse una endocarditis bacteriana, lo cual nos va a obligar como clínicos a hacer una interconsulta o hacer un puente de enlace con lo que es el médico tratante para hacer la evaluación del caso específico y la autorización
del médico tratante a realizar dicho procedimiento. Entonces, como conclusiones en este tema, vamos a tener que, en primera instancia, que la progeria es una patología genética que va a pertenecer al grupo de enfermedades raras, ya que su prevalencia en la población mundial es muy baja. El diseño de una historia clínica en estos pacientes va a ser vital. En gran medida, esta debe estar sustentada sobre una interconsulta con el médico tratante, debido al compromiso multisistémico o los múltiples factores que van a unirse para producir la expresión de enfermedad. Y esta condición va a influir necesariamente en lo que es manejo odontológico durante nuestra consulta como odontólogos. Mantener una relación adecuada odontólogo-paciente representantes, actuando en una simbiosis, con comunicación clara, precisa y concisa, respetando en todo momento los principios bioéticos de estos pacientes, es clave para realizar y conseguir los objetivos que nos planteamos en un principio. El paciente con síndrome de Hutchinson-Gilford que recibe atención odontológica debe estar controlado y el odontólogo debe estar alerta ante el uso de una terapia anticoagulante, para lo cual deberá solicitar por escrito al médico tratante la evaluación y consideración para suspenderla o reanudarla. Condiciones como micrognasia, apiñamiento dentario, retraso en la erucción, anomalías dentales, entre otras, que son prevalentes en la población, convierten al paciente en un sujeto vulnerable a desarrollar riesgo de caries dental y enfermedades periodontales. La técnica de cepillado dental y el uso de medios auxiliares de higiene, así como las consultas de mantenimiento, son vitales en la atención de estos pacientes y no debe sobrepasar lo que son los 4 meses. Los tratamientos actuales para la progeria están orientados a la identificación y rápido manejo de complicaciones en el paciente, dándole una expectativa de vida mayor y aliviando los síntomas, contribuyendo a que estos tengan una mejor calidad de vida y se inserten en lo que es la atención odontológica, y no solamente por el hecho de que están o que tienen el sello, por así decirlo, de la mutación de ese gen, sean calificados y sean apartados de las necesidades de atención. Entonces, una reflexión producida por uno de los creadores, miembro, fundador de la Junta de la Investigación para la Progeria, nos refiere a que cuando las cosas son difíciles, la pregunta que deberíamos estar haciendo no es ¿por qué nos ocurrió esto?, sino ¿ahora qué ha ocurrido? ¿Qué podemos hacer para mejorar las cosas? Entonces quiero cerrar con esa reflexión de que estos pacientes son unos pacientes que están completamente llenos de vida y que no por el hecho de tener esa alteración o esa mutación los hace diferentes. Debemos trabajar para ser cada día más humanos y saber y tener conciencia de que la atención odontológica no tiene clasificación ni clase social y menos compromiso sistémico médico. Muchas gracias. Bueno, Alexis, pues escucho. Excelente, te felicito por tu presentación. Muy limpia, muy didáctica. Y bueno, nada, como lo dije al comienzo, pues mi alumno, mi colega y mi amigo, y orgulloso por ello. Pues ahorita, antes de comenzar con las preguntas y con la sesión de preguntas y respuestas, pues también quisiera hacer un paréntesis y agradecer en nombre del comité organizador y del mismo Alexis por la presencia de muchos de estos docentes y profesores que contribuyen y contribuyeron en la historia de nuestra querida facultad, ¿verdad? Pues contaste con la presencia de la doctora Olga González, de la doctora Ana Lorena Solórzano,
de nuestra queridísima decano Aura Yolanda Osorio, la profesora Benigna Pérez, Carolina Muñoz, mi querida Carol Gibrín, Elsa Di Giuseppe, Grady Lugo, el profesor Ildemaro Rodríguez, Ilusión Romero, Mildred Longobardi, María de los Ángeles Gil, mi querida María Sanglimbeni, Mariana Villarroel, Tabata Rojas, la insuperable Xiomara Jiménez, William Carrasco y nuestra profesora Victoria Criado. Pues ahora entonces, una vez hecho este paréntesis, pues vamos entonces a comenzar a leerte las preguntas que hicieron los participantes. Pues nada, tuviste dentro de los participantes muchos que te ofrecieron éxitos, que estaban sumamente orgullosos de ti. El posgrado también estuvo presente y también te dieron notas de felicitaciones. Dentro de las preguntas, tengo una primera pregunta de la doctora Xiomara Jiménez de Salazar, y es la siguiente: desde el punto de vista emocional y psicosocial, ¿cómo fue la experiencia con este paciente? Ok. Específicamente este paciente fue referido del Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas y acude al servicio al posgrado, al triaje de odontología operatoria y estética, requiriendo, como lo mencioné anteriormente, necesidad de atención restauradora. Justamente la paciente se salía del rango de que está reportado en la literatura. Ella me llegó con su informe que decía que tenía síndrome de progeria. Se le realizó lo que es el triaje y la historia clínica de triaje, y en ese momento fue asignado a mi persona. La paciente tenía 27 años de edad y físicamente, fenotípicamente, daba la apariencia de una persona de 60 años de edad. Ella acudió en ese momento con sus dos hijos que no tenían afección por el síndrome, y acudió con su esposo. Entonces, lo cual me dio a pensar a mí, en el momento que estaba revisando la literatura, la característica de que tenía carácter autosómico dominante, quiere decir que no siempre se va a transmitir hereditariamente en los pacientes. A nivel de examen clínico, lo que nosotros hacemos en el posgrado en el triaje es hacer un paneo rápido. Ya hicimos lo que fue la asignación, y yo a simple vista lo que observé fue que había mucho caries dental a nivel generalizado, y a nivel de vista emocional se observaba rechazo social en esos pacientes. Había mucha aprensión por parte de recibir un tratamiento. La paciente ya había asistido a varios odontólogos y le habían referido de que en esas condiciones que estaba, o sea, no sé si era por desconocimiento o miedo, no accedieron a atenderla. Entonces, desde el punto de vista emocional y psicológico, estos pacientes están bastante afectados, sobre todo los que tienen edades avanzadas, como por ejemplo, específicamente el caso de ella. Lamentablemente yo perdí el rastro con ella porque debido al tratamiento multidisciplinario y el costo alto de los medicamentos, ella decidió migrar al Ecuador y perdí rastro. Pero en un primer momento fuese sido bastante interesante tener todo el registro fotográfico y haber realizado la rehabilitación y tratamiento para poder plasmar en forma gráfica qué objetivos se pudiesen haber logrado si la paciente fuese continuado con nosotros. Ya, perfecto. Pues Alexis, la doctora Xiomara es reincidente. Los tejidos periodontales en estos pacientes con progeria muestran características compatibles con salud gingival. Si bien en estos pacientes lo que vamos a observar hay una disminución de lo que es, o una alteración de lo que es ese tejido conectivo. Periodontalmente, estos pacientes hay una disminución de lo que es esa capa de epitelio a nivel de los tejidos gingivales,
Sin embargo, lo que hace es, al ser tan delgada, ellos van a observarse más vascularizados, o sea, más rojizos, no van a estar tan rosados como el patrón normal de un paciente periodontalmente sano. Entonces, sí hay signos y existe evidencia en las separatas que utilicé para revisar, para sustentar mi trabajo de grado. Se observaba que a nivel periodontal no estaban afectados, por así decirlo, pero tenían más susceptibilidad por el cambio en lo que era la conformación y la delgadez de esa capa de epitelio en el tejido gingival. Luisa, la odontólogo Luisa Araujo nos pregunta que si se continúa la línea de investigación, ¿qué área crees que sería importante profundizar y puntualizar? Sí, sería bastante importante, si bien es cierto que este tipo de pacientes no es muy común que asistan a los servicios odontológicos. Fíjense que solamente en la facultad existen dos registros, un registro que sí está puntualizado y que sí tiene fundamento, que fue el atendido en el posgrado de odontología pediátrica en el año 2002, y no fue sino hasta más de una década que vuelve a aparecer esta paciente en el año 2016. Entonces, quizás hacer un registro de seguimiento en estos pacientes es bien complicado, pero si nosotros canalizamos o hacemos trabajo multidisciplinario y colocamos como propuesta, que es lo que estamos haciendo para ampliar lo que es esta línea de investigación y tratar de asociarlo con el servicio de pacientes con discapacidad, el servicio de CAPDIS, pudiésemos investigar e indagar a qué factores, como por ejemplo, prevalencia de riesgo de caries en pacientes sistémicamente comprometidos y englobar a los de envejecimiento prematuro si se llegaran a presentar. Pero sí, se le puede dar una vuelta completa, pero porque si nos pudiésemos esperar por que llegaran pacientes con esta condición, es bastante complicado. Bien. La profesora María Saglin-Beni nos pregunta, ese paciente que fue atendido en el posgrado presentó lesiones de caries, pero también tuvo casos de enfermedad periodontal. Sí, lo que pasa es que el paciente que asistió al posgrado que yo tuve en mis manos no alcancé a realizar examen clínico porque justamente en ese momento ya se retiró. Lo que pude observar fue que tenía, o sea, quedamos en que yo solicité en ese momento lo que era el estudio radiográfico, para así decirlo, y en ese momento perdí esa línea. Sin embargo, estos pacientes sí son más susceptibles a padecer lo que es enfermedades periodontales porque se hacen más vulnerables por su misma condición sistémica. Bien. La profesora Ilusión Romero pregunta, ¿en la literatura pudiste encontrar algo referente a qué tipo de métodos auxiliares de higiene bucal se le recomiendan a estos pacientes? Sí, conseguimos que el control mecánico de placa dental realizado con técnica de cepillado convencional, a ellos se les dificulta bastante porque ellos tienen dificultad en lo que es la motricidad de las articulaciones. Al no tener el tejido conectivo está alterado, hay una rigidez de lo que son esos tejidos, quizás a ellos les cuesta un poco mover las articulaciones. Se recomendaba el uso de lo que era cepillos dentales eléctricos y la supervisión necesaria de lo que era el representante, combinado con una terapia coadyuvante química para lograr un efectivo control tanto químico como mecánico de la biopelícula dental. El profesor Ildemaro Rodríguez, ¿cuál es la prevalencia y grado de severidad de enfermedad periodontal en estos pacientes? Si bien eso no está reportado en la literatura porque datos reales en Venezuela no existen, sin embargo lo que conseguí en la literatura específicamente hacia el área periodontal como prevalencia
no eran estudios de longevidad en largos periodos de tiempo. Se hace necesaria o es imperativo en la investigación en esta área específica. Ya. Moraima Lindo nos hace una pregunta o una afirmación. En realidad tengo la duda, ¿no? Pero ella coloca, una de las características de estos pacientes era que no se desarrollan los órganos sexuales. Sí, de hecho, en el tratado, en el reporte que se hace cuando se descubre la aparición de esta enfermedad, decía que el doctor Jonathan Hutchinson, que había una ausencia congénita de cabello y de glándulas sexuales, ¿okay? No estaban bien desarrolladas. Pero sí, eso se observaba en los casos específicamente en niños. Sin embargo, pudiésemos deducir de que no todo, o sea, cada caso es diferente y quizás la afectación de ese gen va a ser diferente en un paciente que en otro. Porque, por ejemplo, la paciente que llegó al posgrado, ya era una paciente que tenía familia establecida. Entonces, no siempre quiere decir que estas características sexuales no van a estar desarrolladas. Otro participante dice que si hay alguna literatura que hable sobre pérdida total de dientes y que su requerimiento fue prótesis totales como se ha visto o realizado en pacientes con uso de caries rampante. Me imagino relacionado con el paciente con progeria, ¿no? Sí, o sea, los estudios que realicé sobre restauraciones protésicas en estos pacientes con progeria, sobre todo se relacionaba a lo que era las prótesis fijas. Eso eran las de primera elección. Sin embargo, como lo di como recomendación, también habían casos, 2 o 3, por así decirlo, donde reportaban el uso de implantes dentales oseointegrados. Y quizás daban en las conclusiones como una ventana abierta a que la oseointegración se estaba dando de una manera aceptable y quizás en estos pacientes se abría la posibilidad de hacer restauraciones completas soportadas por implantes dentales. Dijo eso. Ok, dame un segundo. La profesora María de los Ángeles Gil, ¿conoces el porcentaje de pacientes con progeria en Venezuela? Lamentablemente esa data no está realizada desde hace mucho tiempo. Yo tuve que acercarme hasta el hospital de niños aquí en Caracas, al servicio de enfermedades raras, y sin embargo esa data no estaba disponible desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la investigación la Fundación para Investigación de Progeria mantiene que para Latinoamérica aproximadamente ellos hablan de un 0.5% de casos publicados. Por ejemplo, en Venezuela, el caso que se atendió en la Universidad del Zulia, posteriormente el que se atendió en el posgrado en el 2002, no fue reportado en la literatura. Y el que llegó al posgrado en el 2016 tampoco fue reportado en la literatura. O sea que seguramente hay pacientes que tienen quizás síndrome de progeria o quizás algún síndrome que pudiera ser, la literatura lo menciona como síndrome progeroide, que tiene unas características fenotípicas similares, pero lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo va a ser la mutación del gen LMNA, que se haga la prueba genética y que esa prueba reporte que hay una mutación en ese gen y bueno, y ese paciente sí puede ser calificado como paciente con progeria, pero no, la data no está disponible, no sé si es que no existe, nunca se realizó, pero a nivel de Latinoamérica es muy bajo, se hablan de un 0.5, 0.8%. Bien. Otra pregunta. La odontólogo Criste Belisario nos pregunta, ¿recomienda tratamiento implantológico en estos pacientes? Sabiendo que en una persona de tercera edad es mucho más lento el proceso de osteointegración. Hola amiga, ¿cómo estás? Cristel, grato saber de ti.
Mira, fíjate, en estos pacientes con síndrome de envejecimiento prematuro, generalmente es muy raro conseguir pacientes de tercera edad que tengan progeria. Primero, eso en primera instancia. Segundo, habría que saber bien y tener que realmente tengan el diagnóstico, porque lo que hemos conseguido en la literatura son pacientes que sobre todo no sobrepasan la tercera década de la vida. Es muy raro que lleguen a la cuarta, a la quinta década. Sin embargo, los estudios sobre osseointegración y uso de implantes dentales apenas están iniciándose. Y los que yo llegué a conseguir no tenían un estudio de longevidad con tiempo suficiente que me pudiera decir a mí como clínico, esto está funcionando o esto no está funcionando. Sin embargo, la ventana no puede cerrarse por completo. Por así decirlo, el mecanismo de osseointegración se está dando o se vio en estos casos que están reportados, pero sí, sí es necesario más estudios que reporten la longevidad a lo largo del tiempo para poder dar esos resultados. Perfecto. La profesora Benigna Pérez, aunque ahorita hablaste acerca de eso, pero ella pregunta cuál es la expectativa de vida de estos pacientes. Sí, lo que está reportado en la literatura es que tienen un rango de hasta los 13 años, que la edad promedio de muerte es hasta los 13 años. Sin embargo, a veces se puede extender hasta los 21. Otros autores refieren que es cercano, acercándose hasta lo que es hasta la tercera década de la vida. Por ejemplo, la paciente que tenía, que asistió al posgrado, tenía 27 o tiene 27 años. Y la que está reportada de que se atendió en el posgrado de odontología infantil tenía 13 años. Digo tenía porque ella fue atendida y luego cuando me puse en contacto con la residente que la estaba atendiendo, hoy colega, conversamos y una vez que se realizó lo que fue la presentación del caso, el médico tratante solicitó de que cualquier intervención o cualquier tratamiento dental no podía utilizarse ningún tipo de anestesia porque la capacidad sistémica, o sea, el deterioro era inminente de sus órganos, de sus sistemas fisiológicos y que era preferible colocar en una balanza y decidir entre la vida del paciente y el tratamiento dental. Y lamentablemente, en el momento que se va a comenzar el tratamiento dental por el posgrado, la paciente fallece. Okay. Te hago la acotación que la pregunta anterior a esta o la otra, en donde nos hablaban acerca de si se utilizaban las prótesis totales, fue realizada por nuestra querida profesora Maritza Matosi. Bien, te quería hacer un par de preguntas. La odontólogo Sonia nos pregunta, ¿se les puede realizar tratamiento de ortodoncia a estos pacientes? En la literatura que yo consulté, el tratamiento de ortodoncia no está ni indicado ni tampoco está prohibido. Lo que se le puede realizar en estos pacientes es un tratamiento de ortopedia. Fue lo que conseguí. De hecho, la reseña fue realizada pionera en lo que es aquí la Universidad del Zulia y una de las conclusiones, como lo mencioné anteriormente, era que el restablecimiento o lo que era la recuperación de este equilibrio funcional a nivel dental, activar sistemas de crecimiento o centros de crecimiento a nivel neurológico que podrían potenciar al paciente a estimularlo a continuar el crecimiento. Sin embargo, tratamientos de ortodoncia no conseguí, no pudiera aseverar y decir que está indicado o está prohibido. Otra acotación que nos hace el profesor Ildemaro Rodríguez es que hace más de 30 años fue atendido un paciente con síndrome de progeria en la cátedra de dentaduras totales. Para tomarlo en cuenta, ¿no? Pues antes de pasar al siguiente punto, pues quería también agradecer la presencia de nuestra decano, la doctora Nancy León Martínez, y también a la profesora Marina Álvarez, a la doctora Marina Álvarez de Lugo,
por estar siempre ahí en toda esta semana maravillosa de la cual hemos gozado y disfrutado todos. Y ella ha estado tras las cámaras de todas las conferencias. Pues agradecidos por el manejo de la plataforma y por estar pendiente de cada uno de nosotros, tanto del ponente como de los organizadores y de los coordinadores de la sala. Ahora, antes de terminar, yo quería invitarlos para mañana, que es el último día o la clausura de esta semana maravillosa, como ya les he comentado, que ha sido a distancia, pero al mismo tiempo todos muy cercanos en nuestra querida familia de la Facultad de Odontología. Y los quiero invitar para mañana, 18 de julio, a las 11 a.m., por esta misma plataforma, a una misa de acción de gracias por el 80º aniversario de nuestra querida Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, la cual va a ser ofrecida por nuestro querido presbítero William Rodríguez desde la ciudad de Panamá. Y luego de esto vamos a recibir un recital y musical de la voz más hermosa y melodiosa que tiene la facultad, de nuestra querida Ilusión Romero. Así que los esperamos y que nos vemos, la verdad. Antes de que se me vayan, pues Alexis, agradecido nuevamente por haber contado y por haber hecho esta dupla, que espero se repita en muchísimas otras oportunidades. Y te voy a dar el certificado. Permítanme leerlo. Certificado otorgado a Alexis Álvarez por su apoyo y valiosa participación en el ciclo de conferencias en el marco del 80º aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2020. Firmado por nuestra decana, doctora Nancy León Martínez, y por la doctora Xiomara Jiménez de Salazar, directora de posgrado de la facultad. Agradecidos por habernos acompañado y por haber con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a las autoridades por haber tenido la deferencia con mi persona y que para mí, que represento esa generación joven que está dispuesta a seguir esa conducción de lo que es la trayectoria que ha venido teniendo la universidad, la facultad. Es para mí un orgullo representar tanto lo que a mi cátedra de odontología operatoria como a mi posgrado de odontología operatoria y estética, haciéndolos sentir que estamos presentes, representándolos, y que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Un tema, aunque un poco atípico, y que nos saca de todo lo que está ahora en la palestra a nivel de odontología. Sin embargo, nosotros como clínicos integrales tenemos que saber qué actuar y cómo reaccionar ante tantas situaciones clínicas. Entonces espero que haya sido de su total agrado y se hizo con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias a usted, profesor, amigo, padrino, compañero, y mis felicitaciones también para la excelente coordinación que hizo para estar aquí presentes hoy en este cierre de conferencias. Seguro. Bueno, nada, nos vemos mañana. Hasta luego y feliz tarde para todos. Chao.